Pues bien, hermanos, bienvenidos, buenas noches a esta cápsula del fe del día de hoy, 30 de junio del año 2026, donde vamos a tratar un tema que se toca poco, algo que no tenemos luego muy presente y que son los concilios ecuménicos que ha llevado a cabo nuestra Santa Madre Iglesia y reuniones de mucha importancia que han sido todas desde la primera hasta esta última del Concilio Vaticano II, porque ahí se han definido asuntos de mucha trascendencia para la fe, para la doctrina, para la moral, para las buenas costumbres. Son las interpretaciones formales que los santos padres conciliares han tomado, también han respondido con eso a herejías, a una serie de cosas, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, ¿sí? Con esta cápsula del día de hoy. Muy bien. Y vamos a dar inicio con nuestra oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Tenemos este temario. Primero, vamos a definir qué es un concilio, qué nos dice el derecho canónico, qué nos dice todo esto, acerca de qué es un concilio. Vamos a conocerlo, definirlo, y luego vamos a ver los tipos de concilios que ha habido. Los que son llamados concilios prenicenos, que fueron los primeros que se dieron antes del gran concilio de Nicea, que vamos a ver. Luego los concilios ecuménicos ya universales, ecuménico, como vamos a ver, significa universal. Luego vamos a ver un par de concilios que hubo de reconocimiento discutido donde no todos estuvieron de acuerdo en eso y no quedó esto muy en firme. Y vamos a ver la mayoría de los concilios, que son los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica. Pues bien, ¿qué son los concilios ecuménicos? ¿Va? Un concilio ecuménico es una asamblea universal convocada y presidida por el Papa, donde se reúnen los obispos de todo el mundo. Esto es, aquí hay un elemento ya importante, es una asamblea universal que debe ser convocada y debe de ser presidida por el Papa para que sea un concilio y sus conclusiones y lo que ahí se establezca tenga el valor, ¿sí? De ser una conclusión conciliar. Ahí se reúne el Santo Padre con los obispos de todo el mundo con varios propósitos. Primero, el de combatir herejías. Los primeros concilios se trataron mucho de eso, de combatir herejías que surgían. La interpretación del Evangelio no es fácil, hubo algunas interpretaciones equivocadas, algunas de mala fe, otras no, pero finalmente herejías. ¿Sí? También se reúnen en concilio, el Santo Padre reúne en concilio para definir dogmas de fe, ¿sí? También para indicar pautas generales de moralidad. La sociedad, el ser humano va evolucionando en su vida moral. Hoy le parece algo bien, mañana le parece mal, mañana a la sociedad le puede. Y vamos cambiando nuestras costumbres, nuestra forma de ver las cosas, y ahí nuestra Santa Madre Iglesia, el Santo Padre, hace algún concilio ecuménico para dictar pautas generales de moralidad, para dar la línea que da la Santa Iglesia Católica acerca de la moralidad y de cómo deben seguirse esas pautas. También puede ser que se reúnan en concilio para tomar decisiones sobre asuntos de política eclesiástica, asuntos judiciales o disciplinarios. También no es que se
no sé yo de un concilio que se haya convocado nada más para este tipo de sesiones, sino como parte del concilio, pues aprovechan. Y si hay algún tema de esto que discutir, se hace. ¿Va? Bien, vamos a ver qué significa ecuménico, ¿va? De estas palabritas que luego, ¿verdad? Nos sacan por ahí que no todos tenemos claro qué significa. Entonces, ecuménico es un adjetivo que significa universal, que se extiende por todo el orbe. Así nos lo muestra el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y nos dice que como sinónimos de ecuménico están las palabras universal, mundial, general, internacional, total. Un concilio ecuménico es un concilio universal, mundial, toda la iglesia de todo el mundo. ¿Sí? En un sentido más amplio, también se refiere a tener una mentalidad abierta, universal y tolerante hacia toda la humanidad sin distinción de credos. Muchas veces los padres de la iglesia nos llaman al ecumenismo, esto es, a no discriminar a nadie por sus creencias religiosas, sino busquemos la fraternidad, busquemos el diálogo, busquemos la conciliación en esto. También se dice, bueno, pues es para combatir herejías. ¿Qué es una herejía? En relación con una doctrina religiosa, es un error sostenido con pertinacia, ¿sí? Es un error, esto es algo que se opone a la doctrina religiosa, en este caso a la doctrina católica, y que se sostiene con pertinacia. Sinónimos: apostasía, heterodoxia, sectarismo. ¿Eh? ¿Qué es la pertinacia? También todo esto, según el diccionario, es la obstinación, terquedad o tenacidad en mantener una opinión, una doctrina o la resolución que se ha tomado. Esto es un error que se insiste en él, se insiste en mantener ese error, se dice que está sostenido con pertinacia, por lo que se convierte en una herejía. Una herejía ya visto desde el punto de vista más bien doctrinal, no tanto del diccionario, es algo que se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios y propuesta auténticamente como tal por la Iglesia. Si quieren ampliar en este concepto de la herejía, profundizar un poco más en el tema, ahí en la presentación, hermanos, les dejamos la liga para que puedan entrar a esta página de CatholicNet que tiene un artículo bastante bueno acerca de las herejías. Ahí, cuando abran la presentación, nomás le pican ahí al link y ya los lleva a esa página. El Código de Derecho Canónico establece acerca de los concilios ecuménicos, y ahí les dejo el enlace de este Código de Derecho Canónico para que lo puedan leer. En su numeral 337 nos dice que la potestad del colegio de los obispos sobre toda la iglesia se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. Esto es la potestad. Ellos son los que nos indican el camino, los que nos indican la doctrina y lo ejercen de un modo solemne en el concilio ecuménico. En el 338, el código nos dice que compete exclusivamente al romano pontífice convocar el concilio ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo y aprobar sus decretos. Corresponde al romano pontífice, nos dice en un segundo índice, que corresponde al romano pontífice determinar las cuestiones que han de tratarse en el concilio, así como establecer el reglamento del mismo. A las cuestiones determinadas por el romano pontífice, los padres conciliares pueden añadir otras que han de ser aprobadas por el Papa. Esto es, el Papa convoca y pone un temario. Vamos, convoco este concilio para tratar estos temas, estos asuntos. Se reúnen y los obispos pueden proponer
otros temas, pero estos se van a tratar en el concilio siempre y cuando el Papa los apruebe que se trate esos temas, porque él es el que pone la agenda según nos muestra el Código de Derecho Romano. Es más amplio que esto, les digo, ahí está el enlace para que puedan entrar al código y lo lean completo este capítulo. ¿Sí? El 339 nos dice, todos los obispos que sean miembros del colegio episcopal y solo ellos tienen el derecho y el deber de asistir al concilio ecuménico con voto deliberativo. Solo los obispos, que podemos decir miembros del colegio episcopal que están en comunión con el Santo Padre, y solo ellos tienen derecho y deber de asistir al concilio ecuménico con voto deliberativo. ¿Sí? ¿Qué es esto del voto deliberativo o decisorio? Es aquel que tiene la capacidad real y efectiva de aprobar o rechazar una resolución, ¿sí? A diferencia de un voto consultivo, que solo sirve para dar una opinión. Lo que digamos en un consejo de administración de una empresa se le llama tener voto, es que tú votas a favor o en contra de algo, y hay gente que solo tiene voz, se dice, solo tienes voz, o sea, solo acudes a ese consejo, emites una opinión para modelar el criterio de los votantes. Aquí es más o menos lo mismo. Este tipo de voto cuenta para conformar la mayoría requerida y tomar decisiones vinculantes en asambleas, parlamentos, juntas o colegios. En el numeral 2 nos dice, otros que carecen de la dignidad episcopal pueden también ser llamados a participar en el concilio por la autoridad suprema de la Iglesia, a la que corresponde determinar la función que deben tener en el concilio. Esto es, al concilio se puede convocar a que asistan asesores, gente experta, gente especializada, que oriente, ¿sí?, al colegio episcopal del Santo Padre para que modelen su criterio. ¿Eh? En el artículo 341, numeral 1, nos dice, los decretos del concilio ecuménico solamente tienen fuerza obligatoria si, habiendo sido aprobados por el romano pontífice, juntamente con los padres conciliares, son confirmados por el Papa y promulgados por mandato suyo. Aquí nos marca que la aprobación de las conclusiones, los decretos a los que se llegan en el concilio, primero tienen que ser aprobados por el Papa juntamente con los padres conciliares. Tiene que haber un acuerdo de mayoría, que están la mayoría de acuerdo y el Santo Padre también en determinado decreto. Ya que en el concilio votaron la mayoría a favor de eso, va a tener fuerza legal, ¿sí? Van a ser obligatorios en su cumplimiento cuando el Papa los publique, ¿sí? Cuando él los mande promulgar. Cuando ya, por ejemplo, cuando ya se publica una carta del Santo Padre, ya es oficial ahí. Los documentos conciliares del Concilio Vaticano II empezaron a ser obligatorios cuando los publicó el Santo Padre, cuando él ordenó su promulgación. En términos legales, para que nos entiendan por ahí algunos abogados, esto es, esta ley, esto equivale a cuando en una ley se dice que entrará en vigor cuando sea publicado en el diario oficial. Es un concepto similar. Eso va a entrar en vigor cuando el Papa lo publique, lo promulgue. Bueno, esto es en grandes rasgos un concilio que ya lo vimos, una reunión universal convocada por el Papa para tratar temas determinados, herejías, dogmas de fe, cuestiones de moralidad o cuestiones diversas, políticas, judiciales, etcétera. ¿Verdad? Bueno, los tipos de concilio que vimos es primero los concilios prenicenos, no ecuménicos, esto es, no eran universales, fueron, digamos, concilios regionales, no de toda la iglesia, pero la iglesia, antes del concilio de Nicea, en los años 300 más o menos, todavía no era una iglesia organizada, estructurada, sino había iglesias que después poco a poco ya se fueron uniendo en una sola, entonces, bueno, tenían sus reuniones para tratar sus temas. Hay los concilios ecuménicos que ya fueron universales,
Los de reconocimiento discutidos, los vamos a ver, hubo dos en los que no todos estuvieron de acuerdo, y los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica. Vamos a empezar con los concilios prenicenos. Los concilios o sínodos prenicenos, hermanos, fueron reuniones de naturaleza regional, no destinadas a reunir a todos los obispos de la Iglesia. A pesar de esto, estos concilios tuvieron cierta importancia porque sirvieron para clarificar varios aspectos doctrinales. Por ejemplo, uno de los concilios prenicenos fue el concilio de Jerusalén en el año 51, que fue el primer concilio de la iglesia, donde ahí se trató como tema principal que el tema de los convertidos de la gentilidad, esto es, nuevos cristianos no eran judíos, sino gente no judía que se convertía al cristianismo, se les conocía en ese entonces como gentiles, y ellos, ahí se determinó que quedaban exentos de ciertas prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión. En aquellos años, los que ya tomaron el curso del Colegio de Biblia acerca de Hechos de los Apóstoles, ahí podemos ver que en aquellos años uno de los principales problemas que tuvieron es que había predicadores que decían que estaba bien creer en Jesucristo, pero que te ibas a salvar siempre y cuando te circuncidaras y siguieras obedeciendo las prescripciones de la ley. Hubo una oposición principalmente de San Pablo que dijo, no, la salvación, la vida eterna, la obtienes por la fe en Jesucristo, no por la obediencia de la fe. Y ahí hubo todo ese gran debate, por lo que se reunieron todos en Jerusalén para tratar el asunto, pues con San Pedro y los apóstoles, ¿va? Y se llegó a esa conclusión, que los gentiles que se conviertan al cristianismo quedan exentos de ciertas prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión y otros. También hubo en Roma uno en el año 197 que examina la cuestión de la fecha de la Pascua, que se celebra de manera diferente en Oriente y en Occidente, según el calendario que maneja. En el año 256 se dio el concilio de Cartago, donde Cipriano, obispo de Cartago, reúne a 87 obispos africanos y discuten el cisma novaciano. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. En el año 306 viene el concilio de Elvira. Ahí se decreta el celibato del clero. Un tema que a la fecha, 21 siglos después, ¿verdad? Bueno, 19 siglos después, sigue causando una gran polémica, ¿sí? Entre todos. Y en Galia, en el año 314, también se dio un concilio que intentaba evitar el cisma donatista. Bueno, todos estos términos, estos hechos, podría ser muy amplio estudiarlos. Vamos a hacer una referencia sencilla para que tengamos una idea de cuál fue el tema que se trató. Ahí se trató la fecha de la celebración de la Pascua. Las iglesias de Oriente y Occidente celebran la Pascua en fechas distintas. Oriente la festejaba el día 14 del mes de Nisan, según el calendario judío, cayendo en cualquier día de la semana. Occidente celebraba la resurrección el domingo siguiente a esa luna llena. Entonces, eso hacía que se celebrara en días diferentes en Oriente y en Occidente. En el primer concilio del año 325 se estableció que la Pascua cristiana se celebra el primer domingo posterior a la primera luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera, que ocurre el día 21 de marzo. Bueno, después de ese equinoccio viene una luna llena. Cuando ocurre al siguiente domingo, se establece, festeja la Pascua cristiana y a partir de ese hecho se establece todo el calendario de Semana Santa. De ahí se parte. Actualmente las ramas cristianas de Occidente, católicos y protestantes, y Oriente, ortodoxos, pueden celebrar la Pascua en fechas distintas, fíjense. Esto sucede
porque las iglesias ortodoxas basan su cálculo utilizando el calendario juliano en lugar del gregoriano, lo que genera un desfase en la fecha del equinoccio. El Papa Francisco ha reafirmado la voluntad de establecer una fecha común para ambas iglesias. ¿Sí? Ojalá lo logren y se logre unificar ese tema. También en algunos de los de los concilios se trató el tema del cisma novaciano. Novaciano fue un sacerdote romano que en el año 251 se opuso a la elección del Papa Cornelio con el argumento de que era demasiado laxo en la aceptación de los cristianos no practicantes y que la iglesia no podía dar la absolución a los cristianos que habían renunciado a su fe durante la persecución, que históricamente la llaman lapsi, pero que después querían volver a la iglesia. Hubo una persecución, hubo personas que pues, abdicaron de su fe, no quisieron confesarla por temor a la persecución, etcétera. Después quisieron volver a la iglesia. El Papa Cornelio, o sea, él lo aceptaba que regresaran y había gente que se oponía con el argumento que fueron malos cristianos, que renegaron de su fe y ahora los están aceptando. Y ahí había todo ese debate que generó un cisma en la iglesia, una división. El cisma donatista fue una profunda división dentro del cristianismo en el norte de África. Su doctrina sostenía que los sacramentos y oraciones solo eran válidos si el clero que los administraba era intachable y no había cometido el pecado de apostasía. Esto es, si el padre es pecador, si el padre es apóstata, etcétera, etcétera, era de conducta intachable, podía administrar los sacramentos, si no, no, y causó una profunda división de opiniones que generó ese concilio. El tema del celibato sacerdotal es la disciplina de la Iglesia Católica de rito latino, o sea, nosotros, por la que los sacerdotes se comprometen libremente a no contraer matrimonio y a vivir en castidad. Su objetivo principal es permitir una entrega total e indivisa al servicio de Dios y del prójimo. El celibato ha causado mucho debate. Esto hay personas que dicen que la iglesia impone el celibato a sus sacerdotes y que eso está mal y que no deberían hacerlo, pero no, no lo impone, es una norma. ¿Sí? Se parte del principio que lo sostuvo muy firmemente San Pablo, de que si te vas a dedicar a la evangelización, a la vida sacerdotal, ¿va? Tienes que dedicarte ello en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque el tener una familia también te requiere que te dediques a ello en cuerpo y alma. Entonces va a ser un nombre partido en dos y con alguno va a quedar mal, o con la misión o con la familia. Entonces decían, no, el que se quiera dedicar a la palabra, a ser sacerdote, que sea célibe, esto es que no se case. No tiene como principio, ay, que tengan una abstinencia sexual, que eso que es lo que se dice, no, simplemente porque consagres tu vida por completo, ¿sí? A el sacerdocio. Esos fueron los primeros concilios, los prenicenos, ¿verdad? Y vamos a ver ahora los concilios ecuménicos, los que ya fueron universales. Los 7 concilios reconocidos como ecuménicos por las principales iglesias cristianas actuales, la Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Luterana y la Anglicana, son los siguientes. El primer concilio de Nicea del año 325. En este concilio se condenó el arrianismo como herejía y proclamó la igualdad de naturaleza, homoousios, entre el Padre y el Hijo, y redactó el primer credo. En Constantinopla, el primero de Constantinopla, en el año 381, volvió a condenar el arrianismo y afirmó que el Espíritu Santo también era de la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, homoousios. Reformuló el credo de Nicea, el símbolo niceno constantinopolitano.
A ver, repitan la palabra. Entonces, bueno, en el año 431 vino el concilio de Éfeso, que condenó el nestorianismo como herejía y proclamó que María es Theotokos, esto es, Madre de Dios. La Iglesia Asiria del Oriente no reconoce este concilio ni ninguno de los posteriores. ¿Sí? En el año 451 viene el concilio de Calcedonia, condenó el monofisismo y afirmó la unidad de las dos naturalezas, humana y divina, de Jesucristo. Las iglesias ortodoxas orientales no reconocen este concilio ni ninguno de los posteriores. El Constantinopla II del año 553 condenó las enseñanzas de Orígenes. Orígenes fue un teólogo cristiano de aquella época y ordenó la destrucción de sus obras. Condenó los documentos nestorianos designados como los tres capítulos. El Constantinopla III, celebrado en los años 680 a 681, dogmatiza las dos naturalezas de Cristo y condena el monotelismo. El segundo de Nicea, en el año 787, condenó a los iconoclastas y restableció la veneración de las imágenes. ¿Sí? Dentro de todos estos se trataron, pues una observación, podemos ver que en aquellos siglos, aquellos años, hubo muchos concilios, fueron muy seguidos, o sea, con poca distancia entre ellos. Había mucho trabajo, muchas cosas que definir, muchas cosas que establecer como dogmas de fe, por eso hubo una gran cantidad de concilios en esos años. Bueno, ¿qué es el arrianismo? Algo que fue condenado en dos concilios, es una corriente teológica del cristianismo primitivo, desarrollada en el siglo IV por Arrio, un presbítero de Alejandría. Su postulado central niega la naturaleza divina de Cristo, afirmando que es un ser creado por Dios Padre y por tanto inferior a él en divinidad y eternidad. O sea que Cristo era solamente humano, el Señor Jesucristo, y no le reconocía la naturaleza divina de nuestro Señor. Ahí también algo que fue condenado fue desechado por completo. Con todas esas cosas y esas confusiones que había en estos concilios, se escribió el credo. ¿Por qué? Para incorporar en la oración los principios doctrinales de la iglesia, que las personas nos aprendamos y sepamos en qué creemos. Es una oración muy útil, es toda una clase de teología y doctrina. Y a veces me sorprendo porque tengo dudas, oye, esto, ¿cómo es? Y lo estamos repitiendo en el credo todos los domingos. Entonces, hay que rezarla con un poquito más de atención y de reflexión. Este credo, que fue aportado ahí en el siglo IV por este concilio, se divide en tres partes. La primera parte habla de Dios Padre y de la obra de la creación. La segunda parte habla de Dios Hijo y de la redención de los hombres. Y la tercera parte habla de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Estas tres partes contienen 12 artículos que abarcan las principales verdades en las que creemos los católicos. Estos 12 artículos o estas 12 verdades son: Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El segundo, Jesucristo, Hijo único de Dios. ¿Sí? El tercero, Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen. Cuarto, Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Quinto, Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Aquí, como ya en alguna cápsula se ha explicado, no es al infierno de la condenación. Tiene otro sentido que algún día platicaremos otra vez con más amplitud. 6.
Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, o sea, su glorificación. Séptimo, Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. 8, el Espíritu Santo. 9, la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Católico significa universal. Y la comunión de los santos. Décimo artículo, el perdón de los pecados. ¿Sí? 11, la resurrección de los muertos. Y finalmente el 12, la vida eterna. Son las 12 verdades principales en las que creemos los católicos. Y las oramos cada domingo. Y la invitación que nos hace siempre los padres es que oremos ese credo con reflexión y reflexionando en lo que estamos diciendo. Eso es en lo que creo. También se habló del nestorianismo, otra herejía, que es una doctrina cristológica del siglo V, impulsada por Nestorio, patriarca de Constantinopla, que afirmaba que en Jesucristo coexisten dos personas separadas e independientes, una divina y otra humana, unidas únicamente por un vínculo moral. Esta visión fue condenada como herejía por la Iglesia. Se habló del rechazo al tema Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Al considerar que María solo dio a luz al hombre Jesús y no a la divinidad, los nestorianos rechazaron llamarla Teotocos, Madre de Dios, prefiriendo el término de Cristotocos, Madre de Cristo. O sea, solamente le atribuían la maternidad en cuanto a Jesús de Nazaret en su persona humana. También se habló del monofisismo, que en resumen es una doctrina teológica cristiana del siglo V, que sostiene que en Jesucristo existe una única naturaleza, la divina, argumentando que su naturaleza humana fue absorbida por la divina tras la encarnación. El concilio de Calcedonia se definió, en el concilio de Calcedonia, perdón, se definió el dogma central. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina, que están unidas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Están unidas, no híbridas. ¿Sí? También hubo todo un debate, todo un asunto con las imágenes, ¿va? Que estos iconoclastas, que son personas que niegan o rechazan dogmas, tradiciones, símbolos o la autoridad de las normas establecidas. El término proviene del griego eikon, imagen, y klao, romper, que significa literalmente rompedor de imágenes. El término surgió en el Imperio Bizantino durante los siglos VIII y IX, cuando un movimiento religioso y político destruyó deliberadamente íconos e imágenes sagradas. Los iconoclastas consideraban pecuniaria la veneración de las imágenes, mientras que sus opositores, los iconódulos, defendían su uso. La práctica resurgió más tarde en Europa durante la Reforma Protestante. Esto fue en cuanto a estos primeros concilios, los temas, así brevemente, que se trataron, de qué se trataban esas herejías que había. Las conclusiones de estos concilios son documentos muy largos, como para exponerlos en una cápsula. Podemos hacer cápsulas tratando de alguno de esos temas con un poquito más de detalle. Bueno, hubo por ahí algunos concilios de reconocimiento discutido, como el de Constantinopla IV, celebrado en los años 869-870. Para la Iglesia Católica, el octavo concilio ecuménico Constantinopla IV es aquel que, convocado por el emperador bizantino Basilio I, depuso y excomulgó al patriarca Focio de Constantinopla y rehabilitó a Ignacio de Constantinopla. ¿Sí? No es aceptado por la Iglesia Ortodoxa
que lo revocó en otro concilio que también llama Concilio de Constantinopla IV. Aquí es un tema no doctrinal, fue un tema más bien político. Si reconocemos a tal patriarca, no, no lo reconocemos y ahí hubo una división y como no estuvieron todos de acuerdo, el reconocimiento es discutido. Viene el Constantinopla V, celebrado en los años 1341-1351. El quinto concilio de Constantinopla de 1341 hasta 1351, 20 años, postulado por algunos ortodoxos para ecuménico. No es aceptado por la Iglesia Católica ni por la Iglesia ortodoxa en general. En él se resolvieron cuestiones con respecto al lesicasmo y la disputa sobre la luz increada entre el teólogo bizantino Gregorio Palamas y el latino Barlaam de Seminar. Temas ahí muy del momento, interpretaciones muy particulares, muy concretas de la doctrina. Bueno, ahora los concilios ecuménicos de la Iglesia Católica. Los concilios ecuménicos reconocidos por la Iglesia Católica se dividen en dos grupos, griegos y latinos, según el idioma de los documentos oficiales. Sin embargo, algunos concilios del mismo periodo, considerados por sí mismos, y algunos otros como ecuménicos, carecen del reconocimiento de la Iglesia Católica, como el concilio de Sárdica en el año 343, el segundo concilio de Éfeso en el 449 y el concilio de Hiería en 754. Los concilios latinos, reunidos en Occidente, fueron convocados por los papas, quienes los presidían o enviaban un delegado para hacerlo. En ellos habrá de estar representada una mayoría de los obispos de las provincias eclesiásticas. Para la validez de sus acuerdos era preciso, como ya hemos visto, la condición sine qua non, la sanción del mismo papa. Entonces, que los apruebe y él los promulgue. Estos concilios fueron el concilio de Letrán primero en el año 1123, donde encierra la querella de las investiduras, independencia de la iglesia por delante del poder temporal. ¿Sí? Entonces la iglesia está por encima de los poderes temporales. Letrán segundo, en el año 1139, vuelve obligatorio el celibato para el clero en la Iglesia Occidental, fin del cisma del antipapa Anacleto II. Como ven, este tema siempre ha sido de mucho debate, ha provocado muchos conflictos, ¿no? El de Letrán tercero, en el 1179, establece normas para la elección del Papa, establece una mayoría de 2/3, ¿sí? del cónclave asistente y de la designación de obispos. Establece una edad mínima de 30 años. Se excomulgaban los varones que en Francia apoyaban a los cátaros. Ese es otro tema. Se vieron en la necesidad de poner una edad mínima de 30 años porque fue una época en que lamentablemente en la iglesia no había mucho orden y por luego había obispos hasta muy jovencitos, adolescentes muy jóvenes y bueno, obviamente carecían de la capacidad para poder dirigir una diócesis. Letrán 4, en el 1215, determina que todo cristiano llegado al uso de razón está obligado a recibir la confesión y la Eucaristía en la Pascua. Vuelve obligatoria la confesión y la Eucaristía en tiempo de Pascua. También ahí se trata de la condenación de los albigenses, maniqueístas y valdenses. Y se establece la definición de qué es la transubstanciación. Esto es cuando el pan se convierte en el cuerpo de nuestro Señor y el vino en su sangre. Después, en el concilio León I, en León, en el año 1245, se habla de la deposición de Federico II. En el de León II, en el 1274, intento de reconciliación con la Iglesia Ortodoxa, reglamento del cónclave para la elección papal.
la cruzada para liberar Jerusalén y se establece el concepto de purgatorio. ¿Sí? El concepto de viene en el 1311 al 1312 se establece la supresión de los templarios. Hemos oído mucho hablar de los templarios. Bueno, ahí fue suprimida esta orden. Bueno, en el Concilio de Constanza del año 1414 a 1418 extingue el gran cisma de Occidente. La condenación de John Wycliffe de Jan Hus decreta la supremacía del concilio sobre el Papa, algo que fue posteriormente abrogado. Esto es, que el concilio, si todos estaban de acuerdo, ya no importaba que el Papa lo aprobara. Posteriormente se abrogó este concepto y ahí se llevó a cabo la elección del Papa Martín V. Según el derecho canónico, si el Papa fallece, ahí durante el concilio, ahí se elige al sucesor. Y el sucesor nuevo, el que llega como nuevo papa, decide si continúa el concilio, lo suspende, lo traslada, él decide qué pasa. En el concilio de Ferrara, Florencia, Roma, entre los años 1438 y 1443, se sanciona el canon católico. Esto es la relación oficial de los libros de la Biblia. ¿Cuáles son los libros que integra la Sagrada Biblia? Intenta nueva reunión con las iglesias orientales ortodoxas. Da el reconocimiento en el Romano Pontífice de poderes sobre la Iglesia Universal y ratifica la figura del purgatorio, algo que ha causado también esa figura del purgatorio mucho debate. No todas las iglesias cristianas lo aceptan, los protestantes no aceptan el purgatorio. Ellos afirman que con que tengas fe en Jesucristo te vas al cielo. Bueno, en el Concilio de Letrán V, en el 1512 al 1517, se hace la condenación del Concilio Cismático de Pisa, llevado a cabo en 1409-1411, y del conciliarismo. Se hace una reforma de la Iglesia en ese concilio. En el Concilio de Trento, que es uno muy sonado, que va de los años 1545 a 1563, hubo una reforma general de la Iglesia, sobre todo por causa del protestantismo. Confirmación de la doctrina acerca de los 7 sacramentos y de los dogmas eucarísticos. Decreta la versión de la Vulgata como auténtica, una traducción de la Biblia. ¿Sí? Temas muy importantes en este concilio de Trento. Después viene el Concilio Vaticano I, que se celebró de 1869 a 1870, en el que se refuerza la ortodoxia establecida en el Concilio de Trento. Condena el racionalismo y el naturalismo, dogmas sobre la primacía del Papa y de la infalibilidad papal en la definición expresada de doctrinas de fe y de costumbres. Y se establece esto de que el Papa es infalible cuando habla ex cátedra y se refiere a implantar un dogma de fe. Y finalmente el Concilio Vaticano II, que ha sido el más reciente, el último que se ha celebrado, de los años 1962 a 1965, y ahí se trató de la apertura al mundo moderno. ¿Sí? Decía el Papa Juan XXIII que lo convocó, que lo que quería era abrir la ventana de la iglesia para que entrara aire fresco. ¿Sí? Se sentía un poco como que el mundo iba por un lado y la iglesia por otro, entonces se trataba de que no, la iglesia debe atender al mundo moderno. Se hizo una reforma de la liturgia, recordarán que las misas eran en latín y ahí se estableció, por ejemplo, que fueran en la lengua vernácula, en la de cada país. Constitución y pastoral de la Iglesia, se habló de la revelación divina, de la libertad religiosa, como muestra la encíclica Mortalium Animos de Pío XI. Apostolado de los laicos, ahí se establece que los laicos podemos hacer apostolado. Este concilio genera muchas polémicas que a la fecha subsisten muchas polémicas acerca de este concilio. Bueno,
De todo lo que se habló en estos, vamos a tocar brevemente algunos temas. Los albigenses, también conocidos como cátaros, fueron miembros de un movimiento religioso cristiano de corte dualista que floreció en el sur de Francia, especialmente en la región de Languedoc y la ciudad de Albi, durante los siglos XII y XIII. Perdón. Híjole, ya se me disparó esto. El dualismo. Creían en dos fuerzas eternas y opuestas. Un Dios espiritual, que era el bien, y un creador del mundo material, el mal. Los veían como personas separadas y ambos con el mismo poder. ¿Sí? Estos albigenses era lo que sostenían. Hubo un rechazo a Roma, consideraban que el mundo material era una prisión creada por el demonio, por lo que rechazaban la jerarquía de la Iglesia Católica, los sacramentos y la acumulación de las riquezas. ¿Sí? Esto era los albigenses. Los maniqueístas, en la actualidad se sigue utilizando el término maniqueo. Es una antigua religión fundada por el profeta persa Maní en el siglo III después de Cristo. Se basa en un dualismo radical que postula la existencia eterna de dos principios opuestos y en constante conflicto: el bien, la luz, y el mal, la oscuridad o materia, pero los pone igualmente al mismo nivel y con el mismo poder. Por eso es una herejía, porque no es así, ¿verdad? Por eso se dice, hay que maniqueísta tu postura, ¿verdad? O la cosa es blanca o es negra, ¿no? Sin reconocer toda una escala de grises en medio. Los valdenses son un movimiento cristiano originado en el siglo XII en Lyon, Francia, fundado por el mercader Pedro Baldo. Promovían la pobreza voluntaria, la traducción de la Biblia a lenguas vernáculas y la predicación laica, lo que provocó su excomunión por la Iglesia Católica y los convirtió en precursores de la Reforma Protestante. Y se hablaba de la transubstanciación. Es la conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre durante la consagración en la misa. Aunque el pan y el vino conservan sus apariencias físicas o accidentes, sabor, color, textura, su naturaleza profunda cambia por completo y se convierten de manera real y sustancial en Jesucristo. También se habló del purgatorio, ¿sí? Y ahí dice, nos establece el Catecismo de la Iglesia Católica en artículo 1030, que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, estos tienes por ahí, tienen unos pecadillos, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, no mueres no en pecado mortal, ¿sí? Entonces, se pasa por un proceso de purificación para que llegue uno totalmente puro a la presencia del Señor. No puede ir uno a la presencia del Señor con manchas, ¿sí? Y con impurezas. En el 1031 establece la Iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. No hay que confundirla con el infierno, ni con un infierno chiquito. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. ¿Sí? Los caballeros templarios, creada alrededor del año 1119 y reconocida por el Papa en 1129, fue una orden militar católica medieval. Su objetivo era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa tras la conquista de Jerusalén. ¿Sí? A diferencia de los ejércitos convencionales, los templarios unían la destreza militar con la vida monástica. Emitían votos de pobreza, castidad y obediencia, dependiendo directamente del Papa. La postura católica señala que la persecución contra los templarios a principios del siglo XIV fue injusta.
El Papa Clemente V suprimió la orden en 1312 durante el Concilio de Viena, pero esto se debió a presiones políticas del rey Felipe IV de Francia y al escándalo público, no a errores intrínsecos de la orden. El racionalismo se trató de esto, es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento humano, afirmando que la verdad puede descubrirse a través del análisis lógico y la deducción matemática más que a través de la experiencia sensorial. Esto es, se postula y se proclama el racionalismo como la única forma de tener conocimiento humano, despreciando las demás facultades que el hombre tiene. El naturalismo es una corriente filosófica, literaria y artística de finales del siglo XIX que busca representar la realidad con extrema objetividad. Rechaza lo sobrenatural explicando el comportamiento humano y el entorno a través de las ciencias, el determinismo biológico y las condiciones sociales. O sea, todo es dentro de lo humano y desconoce lo sobrenatural. Y bueno, pues muchas gracias a Dios Padre que nos revela todas estas cosas y nos permite seguir en este camino de fe. ¿Sí? Pues muchas gracias, hermanos y hermanas, ¿verdad? Por su atención y pues nos vemos el próximo martes en nuestra siguiente cápsula de fe. Y ahora sí, hermanos, vámonos a ver el segundo tiempo, no sé cómo vaya, pero por aquí no se han escuchado gritos, por lo tanto no creo que México haya notado. Entonces, bueno, vamos a tiempo. Que Dios nos bendiga a todos, hermanas, y nos vemos el próximo. Nos Adiós y vemos, muchas gracias. buenas noches, muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, ya metió 2 goles México, ¿eh? Ya vamos 2-0. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a, Bueno. qué bueno, estamos en concilio, vamos a que tengan buenas Vemos. noches, hasta luego. Buenas noches, Gracias. buenas noches. Adiós. Bye. Buenas noches. Hasta luego.